Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a Leamos la Biblia en un año. Nos corresponden ya los capítulos 16 y 17 del primer libro de Samuel. Sigámonos llenando de su palabra y aun cuando no entendamos, el Señor está ministrando nuestro corazón y nuestro espíritu, y cuando a Él le plazca, vamos a comprender. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 16. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesé. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Pero Samuel le dijo: Dios mío, si Saúl llega a saberlo, me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo: llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Jesé que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron: ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel les contestó: todo está bien, no pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vénganse conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Jesé y a sus hijos para que pudiesen acompañarlo en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Pero Dios le dijo: Samuel, no te fijes en la apariencia ni en la gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Jesé llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel le dijo: tampoco a este ha elegido Dios. Luego Jesé llamó a Samá, pero Samuel le dijo: tampoco a este ha elegido Dios. Jesé le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé: ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó: tengo otro, que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: manda a llamarlo, porque no podemos continuar hasta que él venga. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel: levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó el aceite y lo derramó sobre David, en presencia de sus hermanos. Después de eso, regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu de Dios Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día uno de sus sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Uno de ellos le dijo: yo conozco a uno, se llama David y es hijo de Jesé. Él vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además sabe hablar bien y es muy bien parecido, y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl le envió a Jesé este mensaje: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Jesé envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan y un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl, y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa y entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Jesé: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. 1 Samuel capítulo 17. Los filisteos reunieron su ejército en Soco de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Efes-Damim, que está en Soco y Aseca, pero por su parte Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Ela. En una colina estaban los filisteos y en una colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina.
y a base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándelo a pelear conmigo. Si es un buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Jesé había nacido en Belén de Judá, ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos, que estaban con Saúl. Así fue como un día Jesé le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó las ovejas al cuidado de uno de los pastores, y luego tomó comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento del ejército israelita, se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron de frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de ahí: ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y devuelva la honra a Israel? Le contestaron a David: quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió: ¿y ahora qué hice? Ya no puedo ni hablar. Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que el rey ofrecía. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo: no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo: no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda la vida. David le contestó: yo soy un pastor de ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo y los hiero y les quito del hocico la oveja, y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Eso mismo voy a hacer con ese filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues y Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo caminar. Se quitó la armadura, pero tomó su vara y una honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses y le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Ven acá, yo te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar.
Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados de los filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que estaban ahí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y, sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat y le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo, pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Todo el camino que lleva a Gat y a Ecrón, que se conoce con el nombre de Saharim, quedó cubierto de los filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte, llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército: ¿quién es este joven? ¿Y quién es su padre? Y Abner le contestó: le juro a su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo: pues averígualo. Luego de que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David llevaba en la mano la cabeza del filisteo y Saúl le preguntó: ¿quién es tu padre? Y David le contestó: soy hijo de Jesé de Belén, servidor de su majestad. Hasta aquí la lectura. Para Dios no hay imposibles. Dios los bendiga.